El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento ahí en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día te damos la bienvenida como Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, agradecidos al Señor por el matrimonio, por la familia. Y este día el culto familiar estará siendo consagrado al Espíritu Santo para que sea Él el que dirige y gobierne ese hogar. Es el deseo de nuestro corazón que en ese hogar el que simiente esos muros sea nuestro Señor Jesucristo a través de la luz de su verdad. Bienvenidos sean. Estamos llevando en este día la familia, estamos orando por los matrimonios, que es institución sagrada del Señor, y queremos agradecer al Señor que a través de la red de canales del Evangelio Eterno, con Ministerio de Oración, estamos llevando oración para la familia. Queremos consagrar, Sergio, este tiempo en los cuales el Señor va a hablar, el Señor nos va a dirigir. Pidamos que nuestro corazón esté dispuesto para buscar con temor y temblor su voluntad en nuestras vidas. La voluntad de Dios es perfecta y si la hacemos tendremos hogares felices, porque es el deseo del corazón del Señor que nosotros vivamos en armonía. Y vamos a consagrar, Sergio, este tiempo de oración a la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que dirija este tiempo y que nos dé la gracia de su presencia. Nos vamos a arrodillar en este momento. Padre Celestial, unidos humildemente ante tu presencia, nos acercamos como matrimonio a invocar tu nombre, a buscar tu rostro, a rogar ante todo, Señor, que no mires, Señor, la falta, que no mires el pecado, que nos perdones, Señor. Si hemos fallado, Señor,
Si no hemos hecho tu voluntad, te rogamos que nos perdones, que nos des la fortaleza, que nos des la gracia de tu presencia para vencer aquello que no podemos. Te pido humildemente que nos perdones, que des gracia en nuestros hogares, en las familias, y rogamos, Padre Celestial, por el matrimonio. Te ruego por nuestros hijos y nietos. Te suplicamos que la verdad esté en sus corazones, que la verdad esté en cada uno de nosotros, que seamos padres, Señor, de testimonio. Te rogamos humildemente que lo que se va a testificar en este día, que todo lo que tú nos vas a hablar sea dirigido por tu Santo Espíritu. Te pido, Señor amado, por el matrimonio. Te ruego por el culto familiar. Que cada día tengamos el deseo de buscarte en oración, de pedir tu luz y tu dirección. Ese cerco protector que necesitamos solo puede venir de ti. Esa paz que sobrepasa el entendimiento, solamente tú la das, Señor. Aquí estamos de rodillas, suplicando tu bendición. Gracias por haber escuchado esta humilde y sencilla oración. Y esto lo suplico en los sagrados méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento. Y lo que se va a testificar en este día lleva lápiz y papel. La cita bíblica es Mateo 26:41 y el tema que se va a dedicar es la tentación. La tentación provoca el pecado. Vamos a pedir al Señor que a través de su santa palabra, a través del versículo que se va a testificar en este día, el Señor nos dé la gracia, hermanos, de que cada día nuestra vida esté en comunicación con Él. Dice Mateo 26:41, velad y orad para no entrar en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántas veces deseamos, hermano, deseamos la oración, deseamos pasar un tiempo en compañía con el Señor? Pero la debilidad, hermanos, y todo lo que es carnal muchas veces nos separa de la oración. Preferimos hacer otra cosa, dar tiempo en otra cosa, que buscar esa intimidad y esa dirección que el Señor nos da. Y el enemigo conoce el tiempo de la oración, por eso estorba, hermanos, esa relación con Dios. Pidamos en este día que tu hogar esté cimentado en la roca y que ese cerco protector que tanto pedimos, hermano, sea a través de la oración, a través de llevar el culto familiar. Sergio, Dios nos va a hablar a través de este versículo 26:41. La tentación provoca el pecado. ¿Y cuántas veces cuando hay tentación se abre la puerta para el pecado? Y es a donde uno ya ofendió a Dios con esa debilidad. Y eso lo dice Mateo 26:41. Y la palabra en esta hora se expone a través de lo que el Espíritu Santo nos guía para oír su voz. Amén. Amén. Así es, nuestro Señor Jesucristo exhorta a sus discípulos a estar en constante oración, velando, para que ellos estén prevenidos de que cualquier artimaña del adversario que tiende sus redes y sus trampas haga caer inclusive hasta el más fervoroso cristiano. Y esto lo hace mediante la tentación. No hay pecado, hermanos, que el hombre cometa que previamente no haya sido tentado. Por eso es importante entender lo que la Biblia nos dice para prevenirnos de caer en la tentación. La tentación, hermanos, es una incitación o es un estímulo para desear algo. Por lo general, al ceder a la tentación, rompemos con una regla, rompemos con una ley o rompemos con algún propósito. Y esta es la finalidad del adversario. Que nos alejemos, hermanos, de la instrucción divina que nos deja a través del santo registro y nos pone la tentación. La tentación es la que nos seduce. La tentación es la que viene y estimula
para que nosotros, hermanos, demos ese paso para caer en la tentación y posteriormente pecar. Es por eso que muchas veces cuando caemos en la tentación, nos dejamos llevar por impulsos, por emociones, porque nuestra vida espiritual, hermano, no está fortalecida, porque tenemos una vida espiritual débil. La tentación, hermanos, siempre tiene un mal sentido que nos induce al mal. La tentación está diseñada para hacernos caer. Pero por otro lado, si vencemos la tentación, nos fortalece. Así como nos puede hacer caer al débil en la fe, si es que es resistida, nos fortalece. Muchos piensan, hermanos, que la tentación es pecado. Y no es así. La Biblia nos enseña otra cosa. Es pecado ceder a la tentación. Es por eso que la misma palabra de Dios nos enseña que en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, el Señor fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y esto lo dejó como ejemplo para el creyente. El creyente, hermano, durante toda su vida va a ser tentado. Sin en cambio, tenemos que vencer como Jesús venció. Aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo número 15, la Escritura nos presenta esta declaración, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, entiende el dolor, el sufrimiento de sus hijos, porque Él pasó por la naturaleza humana. Por eso la Escritura dice que Él entiende nuestras debilidades, porque Él mismo fue tentado. Y aquí tenemos que recordar que Jesús en su humanidad tenía la humanidad de cada uno de nosotros. Él tenía emociones, tenía sentimientos, tenía necesidades. Por eso él buscaba al Señor en todo momento en oración, porque necesitaba de la orientación del Padre. Pero porque él estaba en su humanidad, él hizo a un lado su divinidad. Y es por eso que el Señor no se entiende cuando sufrimos, cuando tenemos dolor, cuando tenemos necesidades. Porque Jesús mismo, en su carne, él lo sintió. Y es lo que dice la Escritura. Pero también él fue tentado, pero nunca pecó. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Él sufrió toda clase de tentaciones y las venció, por lo cual nos hace comprender que no es pecado tener tentaciones. Pecado es ceder a las tentaciones. En el libro de San Mateo, en el capítulo 4 y el versículo número 1, la Escritura dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Una vez que se bautizó nuestro Señor Jesucristo, el Padre se complació de que Él iniciara su ministerio terrenal. Él se bautizó, el Espíritu Santo vino sobre de Él como en forma de paloma, y una vez ungido con el poder del Espíritu Santo, Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Es lo que la Escritura nos dice.
Pero al ir al desierto, nuestro Señor, hermanos, fue guiado por el Espíritu de Dios. No fue en busca de la tentación. Él necesitaba la comunión con el Padre. Y él se refugió en un lugar apartado, donde tuviera la soledad, que no lo distrajera de nada, para tener la comunión con nuestro Señor. Él necesitaba ser fortalecido en su espíritu, porque estaba en su humanidad. Él veía, hermanos, que tenía una misión que cumplir en esta tierra. Y él sabía que esa misión, hermanos, le iba a costar su propia vida. Por eso él necesitaba ser fortalecido espiritualmente y en su humanidad también. Por eso él oró y ayunó, para que el Señor, hermanos, lo guiara, para que el Señor le mostrara su obra, para que él pudiera resistir. Y eso fue por medio de la oración y el ayuno. Él tenía que pasar por una senda de tormento, de persecución, de rechazo. Por eso necesitaba ser fortalecido. Mas Satanás sabía dónde estaba Jesús. Y allí fue para tentarlo. Y aquí aprendemos un principio, que el adversario, hermanos, anda en busca de los piadosos. El adversario anda en busca de aquel que se mantiene en comunión con Dios a través de la oración. Porque él sabe que en el poder de la oración, hermanos, está el poder que Dios nos da para poder resistir la obra del adversario. El adversario no se preocupa por los que no oran. El adversario no se preocupa por los que ya viven en pecado, porque ya los tiene cautivos. El adversario se preocupa por los que oran. Y si hay ayuno, con más razón lo hace, porque él sabe que puede ser vencido por medio de estas armas espirituales. Por eso fue al desierto de la tentación y tentó a Jesús. Sin embargo, la misma Biblia nos enseña cómo resistió Jesús a la tentación. Y eso es lo que tenemos que hacer. Aquí en el Salmo 119 y el versículo 11, la escritura dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Es decir, se está refiriendo a la palabra de Dios, para no pecar contra ti. Jesús resistió al adversario cuando le puso la tentación por medio de la palabra de Dios. Por ello el salmista confirma que si él tenía la palabra de Dios guardada en su corazón, no iba a caer en pecado, no iba a caer en tentación. ¿Por qué? Porque la tentación se resiste y se vence con un escrito está. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 4, versículos 3 y 4, la palabra de Dios dice, y vino a él el tentador, a Jesús, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cristo estaba orando y ayunando durante un periodo largo. Pero recordemos que Cristo estaba en su humanidad y por lo tanto él tenía necesidades humanas. Y el adversario lo sabía y lo atacó por su debilidad física, porque él sabía que necesitaba del alimento orgánico. Por eso le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Para nuestro Señor, hermanos, era muy fácil hacer esta conversión de hacer de un alimento comestible las piedras, porque era el Hijo de Dios. Pero sin en cambio, él respondió y dijo, escrito está. Y aquí comprobamos, hermanos, que la tentación se vence con un escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro Señor Jesucristo contesta con un escrito está. Así, cada uno de nosotros, hermanos,
cuando tengamos alguna tentación de cualquier tipo, por muy simple o muy sencilla que usted la vea, si usted tiene guardados los dichos de su corazón o la palabra de Dios en su corazón, usted debe de resistir la tentación y vencerla con un escrito está. Así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. El diablo, hermanos, o el adversario, siempre nos ataca en los momentos de mayor debilidad. El adversario sabe cuál es nuestra debilidad. Y ahí es donde él pone la tentación. Por eso las tentaciones son de diferentes maneras en los diferentes creyentes. Porque todos, así como tenemos áreas fortalecidas, tenemos áreas débiles. Y el adversario lo sabe. Y en el área débil es donde va a poner la tentación. Tal como a Jesús. Es por eso, hermanos, que Jesús rechazó la tentación con un escrito está. Y aquí es donde viene la recomendación de nuestro Señor Jesucristo, de que debemos de escudriñar la escritura, la debemos de guardar en nuestro corazón, pero también tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Aquí en San Marcos capítulo 14 y el versículo 38, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos hace esta recomendación, por la cual es una forma de vida. San Marcos 14, 38, la Escritura dice, velad y orad. Son dos cosas, y son dos cosas diferentes. Cuando dice velad, significa que estemos atentos, que no estemos adormecidos, y orad. Velad y orad. San Marcos 14, 38. Dice, para que no entréis en tentación. Y ahí está, hermanos, el secreto para vencer la tentación. ¿A través de qué? A través de la oración. Pero nos está hablando de una oración constante, de una oración continua. No está hablando de una oración de momento o de una oración de emergencia. Por eso dice, velad, estad despiertos a cada momento. Y la misma escritura nos los confirma. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses nos dice que debemos de estar perseverantes en la oración. Por eso Jesús les decía a sus discípulos, velad y orad. Y después les dice, ¿para qué? ¿Cuál era el motivo? Para que no entréis en tentación. Cuando la tentación se presenta delante de nosotros y somos hombres de oración y tenemos la palabra de Dios sembrada en nuestro corazón, podemos cerrar la puerta de la tentación o vencer la tentación. La escritura sigue diciendo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El área espiritual del hombre, hermanos, siempre va a estar dispuesta en lo espiritual, porque somos hombres espirituales. Porque cuando Jesús nos creó, hermanos, Él sopló el aliento de la vida y nos hizo hombres espirituales. Sin en cambio, la humanidad o la otra parte del hombre es la humanidad, es decir, la carne. Por eso dice, la carne es débil, porque hay una lucha entre uno mismo. Uno mismo lucha en la parte espiritual y en los deseos de la carne. Muchas veces, hermanos, los deseos de la carne vencen al hombre espiritual y por eso se cae en la tentación. Pero sin embargo, la Escritura nos dice que debemos de estar velando, perseverando en la oración, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y vamos a vencer la tentación. Por eso, por muy débil, hermanos, que esté usted en el área espiritual, usted le puede dar el poder
a esa debilidad a través de la oración. Por eso hemos leído cómo nuestro Señor Jesucristo se fortaleció espiritualmente con ayuno y oración. Y nosotros, hermanos, debemos de fortalecernos de la misma manera, orando, escudriñando su palabra y ponerla por obra. El hombre común, hermanos, o el cristiano que aún no ha afianzado su fe, es débil en la fe. Por ello el adversario le pone la tentación, porque sabe de su debilidad. Y ahí es donde él pone la tentación. Veamos el caso de Moisés, y aquí podemos ver por la misma escritura, hermanos, cómo nos pone ejemplos para resistir la tentación de diferentes maneras. Aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículos 24 y 25, la escritura dice, Hebreos 11, 24 y 25, dice, por fe Moisés, hecho ya grande, Hebreos 11, 24, 25, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado. Moisés estaba preparado para gobernar Egipto. Se había educado en el palacio real, lleno de idolatría, lleno de imágenes. Él se preparó de una manera teórica, pero también, hermanos, estaba expuesto a la idolatría del pueblo de Egipto. Él iba a ser el máximo jerarca en poder y riquezas sobre Egipto, pero no cayó en la tentación. Él sabía el poder que iba a adquirir. Él sabía, hermanos, que todo lo que él iba a decir y a disponer se iba a hacer. Sin en cambio, hermanos, él no se dejó seducir por el poder. Leámoslo otra vez aquí en Hebreos 11, 24, 25. Por la fe Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido por el pueblo o con el pueblo. Rehusó el poder, no cayó en la tentación de lo que representaban las riquezas y el poder, y prefirió, hermanos, ser leal a Dios y humillarse junto con el pueblo de Dios. La Biblia también nos presenta, hermanos, otra debilidad que es muy común para que el hombre caiga en tentación. Y esto es por medio de las riquezas, por medio del dinero. Muchos se dejan seducir por el poder que el dinero les da en este mundo y caen en la tentación de las riquezas. Aquí en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6 y el versículo número 9, la escritura dice, Primera de Timoteo 6, 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, dice la escritura, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. El adversario, hermano, siempre siembra la tentación. En este caso es por medio de las riquezas. Veíamos el caso de Moisés. En el caso de Moisés era por el poder que le iba a conferir ser llamado hijo de la hija del faraón. Iba a gobernar un pueblo impío, pero le iba a dar poder y también riqueza. Y en este caso, la Biblia nos enseña, hermanos, que el poder del dinero nos hace caer en tentación.
Y aparte, hermanos, forma un lazo en nosotros. Por eso muchos no se pueden desprender de sus riquezas. No solamente de dinero, otro tipo de riquezas. Y cae en lazo, pero en el lazo del tentador. ¿Y esto qué trae como consecuencia? La misma escritura lo dice. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso lo podemos comprobar porque hoy en día hay mucha gente que tiene riquezas, que tiene poder, pero que sin en cambio, hermanos, darían todo su poder y todas sus riquezas por tener la paz que tiene el humilde, por gozar de una vida, hermanos, sin preocupaciones. Por eso, el caer en la tentación de las riquezas es como amar al dinero. Y este amor al dinero o a las riquezas nos separa del amor de Dios. Y esto provoca lo que dice la Escritura, codicia. La codicia es un afán excesivo de riquezas que hunden al hombre en perdición y muerte. Ahí lo menciona como destrucción. Pero pocas personas, hermanos, son los que rechazan la tentación. Por eso nosotros debemos de estar convencidos que para vencer la tentación en cualquier área, en el área personal, en el área de negocios, en el área de inversiones, en el área de desear algo que estamos empecinados a tener bajo cualquier circunstancia, caer en la tentación, hermano, nos aleja de Dios. Hemos visto por la Escritura cómo, así como Cristo venció la tentación y nos dejó ejemplo, nosotros también podemos vencer la tentación orando, escudriñando la palabra, guardarla en nuestro corazón y resistir la adversidad con un escrito está. Por eso en esta oportunidad, hermanos, estamos considerando este tema, que la tentación provoca el pecado. Amén. Estamos llevando en este día la familia. Estamos pidiendo al Señor que cada día busquemos más de su dirección a través del culto familiar, a través de reunirnos hermanos en familia, suplicar al Señor que nos fortalezca. Mateo 26:41 dice, velad y orad. Y nos llama, hermanos, a estar siempre poniendo nuestra mirada en Él y no apartarnos de su camino, porque estamos expuestos, hermanos, a caer en debilidad, y ahí es a donde se provoca la tentación, cuando estamos débiles en la fe, cuando no oramos, cuando no buscamos su presencia, estamos expuestos. Por eso el Señor dice, velad y orad, ¿para qué? Y Él mismo lo dice, para no caer en tentación. ¿Cuántas cosas se provocan, hermanos, en el hogar? Las avenidas del alma están expuestas a todo lo que se ve, hermano, lo que se oye, lo que se comenta, está expuesto a la tentación. Pero si buscamos cada día el consejo de Dios a través de su palabra, seremos fortalecidos. Jesús venció, hermano, con un escrito está. ¿Cómo vamos a vencer nosotros? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, que eso va a ser nuestra arma, hermano, para que el día sea bendecido en la casa. No rechaces, hermano, el reunir a tu familia, el reunir a tus hijos a orar, a buscar la presencia de Dios. Enséñale, hermanos, principios, enséñale esas leyes morales que cada uno de nosotros tiene, hermano, que ser obediente y amarlas.
porque es lo que Dios nos da, esas garantías de amor, esos regalos que el Señor nos da. Dice su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos de Dios son el carácter de Cristo. Por eso en este día estamos llevando, hermanos, la tentación nos provoca el pecado. Pidamos que en este día tu familia, tu matrimonio, estén en armonía con la palabra de Dios. Y si estás pasando, hermano, tristeza por infidelidad, tanto de tu compañero o como de ti misma, querido hermano, pidamos al Señor que nos perdone y que nos fortalezca. Buscar cada día, hermanos, la dirección a través de este santo libro, que es un manual de vida. Abre la palabra de Dios en tu hogar. Pon esa protección divina que da cuando se expone la voz de Dios en tu casa. Hay que orar más, hermanos. Orar sin cesar para no caer en tentación. Lo que Dios nos está mostrando en este día, lo que Dios nos está pidiendo en este día, es que Dios nos dé la gracia de su Santo Espíritu para que podamos vencer toda debilidad, podamos caminar en su luz y en su verdad, y que los hogares, hermanos, estén cada día recibiendo esa lluvia de bendición a través de la obediencia a su palabra. El Señor desea en este día que nuestro hogar esté protegido, que nuestra familia esté guardada en sus manos y que ese hogar viva con la paz de Jesús. Es lo que el Señor desea a través de la familia, a través del matrimonio. Lleva lápiz y papel, lleva la palabra de Dios, porque muchos de nosotros necesitamos cada día fortalecernos, guiarnos con su luz, su verdad. Cuánta sabiduría necesitamos como madres, como padres, para saber dar un consejo, una opinión cuando alguien te pide, ¿cómo debo de hacer esto? No sean tus palabras, sea la voz de Dios la que estés dando. Por eso en este día estamos pidiendo al Señor, Señor, dame sabiduría, dame estímulo para que lo que viene, lo que esté provocando el enemigo, tenga yo cómo confrontarlo a través de un escrito está, no a través de tus palabras, porque nuestras palabras no hacen nada, provocan división. Pero la palabra de Dios es para fortalecer y para levantar escudo alrededor del enemigo. Por eso en este día estamos llevando, hermanos, la tentación provoca pecado. Pidamos su bendición. Y si hay faltas, dobla rodilla. Pide al Señor que perdone, porque Él solamente ve un corazón sincero y un corazón humilde de arrepentimiento. Estamos llevando la familia. Amén. Así es. Hemos visto por la misma palabra de Dios cómo hay algunas formas que son muy comunes para que el hombre caiga en la tentación. Hemos visto en el caso de Moisés que él rechazó la tentación del poder. Hemos visto cómo en su carta a Timoteo el apóstol nos advierte que el amor al dinero o a las riquezas también son muy susceptibles y son muy atrayentes para que el hombre caiga en tentación. Y ahora el apóstol Pablo, hermanos, también nos exhorta a huir de ciertas maneras de ceder a la tentación, como la infidelidad. Aquí en 1 Corintios, en el capítulo 6 y el versículo número 18, la escritura dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa fuera del cuerpo, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, tengamos en mente, hermanos, lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Nosotros nos consideramos el templo del Espíritu Santo, el templo del Dios viviente. Y este templo, que es nuestro cuerpo, hermanos, debe de estar santificado. Debe de ser un cuerpo limpio, debe de ser un cuerpo puro, debe de ser un cuerpo consagrado. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, con estas palabras nos dice que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero cuando nosotros pecamos por medio de la fornicación o por medio de relaciones
extramaritales, estamos pecando contra el cuerpo del Espíritu Santo. Por eso esta exhortación, hermanos, es muy importante que la tengamos en mente para poder resistir la tentación. Porque no solamente es un momento de placer del hombre, sino que estamos, hermanos, violando el templo del Espíritu Santo. La palabra de Dios, hermanos, lo dice muy claro. Huir siempre cuando se presente la tentación de la infidelidad. No te detengas. Cuando usted huye de algo, va deprisa y no se detiene, porque está huyendo de un peligro. Y es lo que la Escritura nos da a entender. Cuando nosotros huimos de la fornicación, quiere decir esto: no te detengas. Huye siempre. No te pares a discutir con la tentación, porque muchos hermanos pelean con ellos mismos. Se les presenta la oportunidad de ser infieles. Y ellos argumentan: nadie me ve, nadie lo va a saber. Y por un rato de placer, por no obedecer lo que la palabra de Dios dice, hermanos, puede ser destrucción de su propio cuerpo. Pero están violando, hermanos, con el aposento de Dios, que es el templo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Con el diablo, hermanos, con el adversario, nunca tenemos que dialogar. Si la palabra de Dios nos está diciendo que debemos de huir, lo tenemos que hacer. No te detengas para discutir con el tentador. Cuando nos pone, hermanos, los placeres o de cualquier práctica inmoral que afecte a nuestra integridad física, estamos violando, hermanos, donde mora el Espíritu Santo. Y no solamente es consumar el acto de la infidelidad, es decir, de tener relaciones con otra persona, sino también se está refiriendo a la pornografía. También se está refiriendo a la masturbación. También se está refiriendo a las relaciones homosexuales. Y en este caso a la fornicación. Toda forma de relaciones sexuales ilícitas que nosotros podamos caer en la tentación, estamos atentando contra la morada del Espíritu Santo en nuestro propio cuerpo. Por eso, la exhortación está en huir de la tentación. No mancillemos, hermanos, nuestro cuerpo. No mancillemos nuestro matrimonio, porque trae muchas afectaciones. Por eso debemos de estar velando y orando. Por eso debemos de resistir la tentación con un escrito está. Porque si caemos, hermanos, puede traer situaciones graves y hasta podemos perder nuestra salvación y afectar a nuestros amados. Vamos a ver un ejemplo bíblico de cómo se resiste la tentación de la infidelidad. Aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 39, versículos 11 y 12. Ahí la escritura lo dice. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. ¿De quién está hablando? De José, el hijo de Jacob, cuando estaba en Egipto. Y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa. Se está refiriendo a la esposa de Potifar. La escritura dice que no había nadie en la casa, que entró José
y que lo vio la mujer de Potifar, y dice que lo tomó o lo asió de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y aquí está lo que el apóstol Pablo nos recomienda, huir de la fornicación. ¿Y qué es lo que hizo José? Huyó de la fornicación y salió. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que José conocía y temía a Dios, conocía su ley, y él guardaba lealtad y fidelidad a Dios. Por ello, en estas circunstancias muy extremas, vence la tentación. No había nadie en la casa. Estaba esta mujer y estaba él solo. Y la mujer se le ofreció. Y en ese momento, hermanos, ¿qué hizo? Lo que la Escritura dice. Él dejó su ropa con ella y huyó y salió. Le dio lugar a Dios. El temor a Dios, hermanos, estaba sobre él, porque él sabía lo que hemos comentado, que si fornicaba, él violaba, hermanos, el templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo moraba en él. Y él no iba a cambiar un rato de placer por entristecer el Espíritu Santo. Él sabía que si caía en la tentación, hermanos, pecaba contra Dios. Proverbios capítulo 22 y el versículo número 3, la Escritura dice, Proverbios 22, 3, dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Quién es el avisado? El avisado es aquel, hermano, que ya fue sido alertado de cosas que no tiene que hacer. Cuando a usted le avisan de algo, usted ya sabe si lo hace o no lo hace, pero ya está avisado, ya está advertido, ya está prevenido. Y es lo que la palabra de Dios dice. El avisado, aquel que ora, aquel que conoce la Escritura, ya está avisado. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Por eso cuando él ve el mal, ¿qué hace? Dice la Escritura, se esconde. El esconderse, hermanos, no significa ahuyentarse. El esconderse quiere decir dejar pasar el mal, resistir el mal, no enfrentar el mal. ¿Por qué? Porque usted le está dando lugar al temor a Dios. Por eso la Escritura dice que el avisado, y si nos fijamos bien, hermanos, cuando dice el avisado está hablando en singular. Es decir, muchos son los avisados, pero uno solamente es el que tiene el temor de Dios. Por eso después dice, más los simples. Es decir, más los simples está en plural. Abundan los simples. Es decir, los que no ponen a Dios primero. Los que dicen conocer a Dios, pero no lo obedecen. Esos son los simples. Y habla en plural. Y aquí viene la pregunta, ¿de qué lado estamos? ¿Estamos del lado del que se esconde, del que huye, o estamos del lado de los que caen en la tentación, de los simples? Mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Por qué? Porque no hicieron caso, porque cayeron en la tentación. Los que no ponen a Dios en primer lugar, los que no obedecen lo que la palabra de Dios dice.
Aquellos hermanos que prefieren gozar de los momentos y los placeres que este mundo presenta por medio de las riquezas, por medio del dinero, por medio del poder y por medio de la infidelidad, y hacen un caso, y perdón, y hacen a un lado las cosas de Dios. Muchos hermanos caen en tentaciones porque Satanás es astuto y conoce nuestras debilidades, como lo comentábamos. Y hay algunas, hermanos, hay algunas tentaciones en las que caemos o en las que caen muchos y parecen inofensivas. ¿Como qué? Como el fumar. Para muchos el fumar, hermano, no es pecado. Sin en cambio, si hemos entendido que el Espíritu Santo mora en nosotros, debemos de mantener el Espíritu Santo libre de toda contaminación. Entonces, el ceder a la tentación de fumar, hermanos, causa un pecado porque estamos atentando contra la morada del Espíritu Santo. Muchos dicen, es que la Escritura dice, no debes de fumar. No, no lo dice. Pero la Biblia sí dice que debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo. Y si a este templo, nuestro organismo, le introducimos sustancias nocivas que nos dañan y que alteran nuestra espiritualidad, no lo tenemos que hacer. Y así hablamos, por ejemplo, de fumar o de tomar bebidas con poquito alcohol, como las bebidas energéticas que muy comúnmente se usan hoy en día. Si usted se fija, tienen grado de alcohol mínimo, pero lo tienen. O como ver una revista atrevida. Muchos dicen, estoy lo suficientemente maduro para poder superar. El adversario, hermano, sabe por dónde nos ataca. Y todas esas impresiones que usted está viendo a través de esas revistas, hermano, se quedan acá. Y muchas veces en el corazón. Y todo eso viene a fomentar, hermanos, el que nosotros estemos despreciando el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. Por eso debemos de tener mucho cuidado, hermanos, en no caer en la tentación, ni aún de cosas simples que estamos mencionando. Las redes sociales, que hoy en día, hermanos, es muy común que cualquier persona a través de su teléfono celular puedan estar en contacto, hermanos, con una red de mentiras y de suciedad, por decirlo de alguna manera, que vienen a transformar, que vienen a demeritar nuestra creencia, nuestra fe. El mal uso, hermanos, de la tecnología moderna puede ser un estorbo y podemos caer en la tentación y que trae muchas consecuencias. Por eso el uso responsable de la tecnología puede ser de bendición, pero en su mayor caso, y lamentablemente lo decimos, el mal uso de la tecnología avanzada nos puede llevar a la perdición, porque caemos en la seducción del adversario, que usa todos esos medios para venir, hermanos, y poner estorbos en nuestra vida espiritual que nos permitan crecer con Dios y caminar en orden con Dios. Y ese es el propósito del adversario. Por eso la tentación, hermanos, es el lazo del cazador, es la red del adversario, que no nos ataca de una manera directa, sino indirecta. ¿Por qué? Porque nos conoce. Entonces, con cosas que nosotros consideramos simples, el adversario nos tiene, hermanos, atrapados. Por eso tenemos que ser cautelosos y no caer en la tentación de lo que este mundo ofrece. Tenemos que ser responsables.
Salmo 101, versículo 3, la escritura dice, no pondré delante de mis ojos. Fíjense cómo se expresa aquí el salmista. Salmo 101, versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa inicua o cosa injusta. Eso es lo que tenemos que pensar. Cuando abra usted su celular o su computadora o cualquier cosa que le presenten la tentación para caer en la trampa del adversario, recuerde usted este versículo. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que me desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Se da cuenta cómo con un escrito está podemos vencer la tentación? Obviamente, el salmista nos está hablando en su época, pero si esto lo transferimos a nuestra época, de ahí se confirma el comentario que estamos haciendo. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y llámelo usted como quiera. Revistas, tecnología, películas, comerciales, toda cosa que venga a incitar nuestra espiritualidad, la tenemos que hacer a un lado. ¿Por qué? Porque está escrito. En el Salmo 97 y el versículo número 10, la escritura dice, los que a Jehová amáis, o los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Si nosotros aborrecemos el mal, estamos aborreciendo la tentación y por lo tanto aborrecemos el pecado. Él guarda las almas de sus santos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso mencionábamos que cualquier forma de caer en tentación, y mencionábamos tres, el poder, las riquezas y la infidelidad. Pero hay muchas otras formas como las que hemos mencionado. Si no guardamos, hermanos, este cuerpo, esta mente, bajo el dominio del Espíritu Santo, entonces estamos atentando contra la morada de Dios, que es nuestro cuerpo. Por eso dice, aborrecer el mal, guardad las almas de los santos, de mano de los impíos los libra. Tenemos que hacer a un lado toda tentación que el adversario ponga. El ceder a la tentación nos lleva a toda forma de mal, y es lo que está escrito. Por ello la exhortación de aborrecer, porque el mal nos separa de Dios y por lo tanto no le amamos. Qué tristeza, hermanos, llegar a esa conclusión. Salmo 97, 11, la escritura dice, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. La luz es una semilla sembrada en el justo. Es decir, el que resiste la tentación es porque hay luz en su alma, porque hay luz en su corazón. Y porque esa luz, hermanos, es la que el Espíritu Santo nos concede para darnos el poder y vencer a la tentación. Y no queremos terminar este tema, hermanos, sin dar una promesa. Aquí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 12 y 13, la escritura dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y es la promesa. Porque cuando hayamos vencido la tentación, hermanos, tenemos la corona de vida. Y si Dios promete, hermanos, Dios cumple. Que esta meditación, hermanos, como siempre, nuestro deseo
Es para que lo que hemos leído venga a fortalecer nuestra espiritualidad y nuestra fe. No cedamos a la tentación, porque es ponernos del lado del enemigo. Seamos, hermanos, hombres y mujeres de oración, escudriñando su palabra. Y como hemos aprendido, resistir la tentación por medio de un escrito está y de vivir una vida en completa oración a Dios. Amén. Vamos a consagrar este tiempo en el cual el Señor nos habló. Que Dios nos dé gracia para ser obedientes a sus principios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y el guardarlos es por amor a Él. Vamos a orar en este momento a pedir su bendición. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque eres bueno y tu misericordia es grande. Agradecidos estamos en esta hora por la familia, por el matrimonio, y ruego humildemente, Señor amado, que des gracia en esta meditación que se llevó. La tentación provoca el pecado. Y tú lo mencionas en Mateo 26:41. Velad y orad para no entrar en tentación. Ayúdanos a comprender, Señor mío, que la tentación está en todo momento. Y si cedemos, caemos en pecado y te ofendemos. Nuestro hogar será desbaratado porque no estamos en armonía contigo. Te pido tu bendición en esta hora para la familia, el matrimonio, que des gracias, Señor, para que esa palabra, Señor, haga un cerco protector en nuestro hogar. Gracias por el matrimonio y la familia. Gracias, Señor, por habernos permitido hacer esta humilde y sencilla oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor. Que Dios bendiga a tu familia, tu matrimonio, y que ese cerco protector esté en este día en tu hogar. Bendiciones. Amén.